estudio Fabio Piricho. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Muy buenos días, José Luis. Bien, ¿y vos? Sí, tanto tiempo, realmente. Hace mucho que no nos sentábamos acá a charlar. Y bueno, nuevamente un placer estar acá, invitado por vos. Y bueno, un saludo también para toda la audiencia que nos está prestando atención en este momento. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue la fundación de la Guardia del Pago de Navarro. Así es. Contanos un poco, hablanos un poco sobre la fundación de la Guardia de Navarro. Yo lo que me gustaría es ponerlo en contexto primero. ¿Por qué Navarro? Porque lo que dio origen en la época de 1580, cuando mandó Garay los encomenderos, se descubrió la laguna. Entonces, quien fue, se supone, el capitán Miguel Navarro, le dio ese nombre a la laguna de Navarro. Después, eso es para remontarnos y encuadrarnos el porqué de Navarro, porque si no estamos siempre con la fecha de la fundación, que es lo principal, el 30 de abril de 1767, que se forma la Guardia del Pago de Navarro, acá nomás cerquita, a orilla de la laguna, que acá lo tenemos a nuestras espaldas, acostado, lo que fue el primitivo fortín. Bueno, eso venía a completar lo que era el Cabildo de Luján, las guardias. Estaba el Cabildo de Luján, del cual dependíamos, estaba la Guardia de Luján, que es Mercedes, la Guardia del Pago de Navarro, la Guardia de Lobos, la Guardia del Monte, Ranchos y Chascomús. Eso completaba toda la línea. ¿Por qué se elige acá? Porque la cuestión era mantener entre 100 y 150 kilómetros alejados del fuerte de Buenos Aires, lo que es el Indio. Y bueno, acá el límite, que es el límite de nuestro partido, es el río Salado. Entonces era mantener esa línea, que estén del otro lado, y bueno, acá estaban bastante pacificados. En principio la Guardia se forma, como tenemos la réplica, con los 3 ranchos, la comandancia en la parte de rancho y donde dormían, digamos. Eso era un fortín muy primitivo, con una empalizada y un foso. Y ahí se funda con 16 blandengues. Se decían blandengues porque lo único que tenían para blandir era la lanza, el miliciano, que era un gaucho que lo llevaba a la frontera, como lo hemos visto en las veces que hemos explicado el Martín Fierro, las famosas levas de gaucho. Bueno, de ahí se hizo milico, digamos. Por eso viene el origen, a veces decimos milico, de por qué era el miliciano que se llamaba Fortín. Y bueno, acá mismo en la plaza hay un monolito honorario a los blandengues y primeros fundadores del pueblo. Calculá que eran 16 personas a cargo de un sargento. Digamos, al embate que podían sufrir con los indios, era muy endeble la defensa. Después, recién en 1775, a cargo del sargento Pinazo, se forma una guardia permanente de 30 hombres. Ya era una avanzada. Y luego en la época del virrey Bertis, en 1779, con la ley de fuertes y fortines, pasa a ser Fortín San Lorenzo de Navarro, que ahí empiezan con los santos. Viste que después está San Miguel del Monte, todo. Bueno, primero eran guardias del pago y después se le agregan los santos, porque siempre la influencia católica fue muy importante. No nos olvidemos que también donde está la iglesia fue la primer capilla, el primer oratorio. Todo, digamos, conformado alrededor de lo que era el fortín, porque la realidad era, ¿por qué cerca de la laguna? Siempre lo mismo, porque lo único que había era para proveerse de agua en ese momento, no teníamos otra forma de provisión de agua, y bueno, ahí se fueron armando la población alrededor de lo que, bueno, hoy queda el monolito de la piedra fundacional y tenemos la réplica en el Boulevard y la calle 22. Así que pasaron unos cuantos tiempos sobre esto. Y bueno, acá seguimos en pie defendiendo a través de la tradición lo que fue la fundación de la Guardia. Y también un poco, si tenemos 2 minutos, te comento, porque hoy justo también llegan los marcheros con la marcha de las 40 leguas. Y bueno, eso fue que salían a buscar 40 leguas alrededor
de Buenos Aires salían a buscar gente para los fortines. Ese es el origen de la marcha. Se buscaban gente para, bueno, la realidad que se la buscaba con el sentido de la famosa libreta de Conchavo. Si no tenía la papeleta, ibas a los fortines, como está bien explicado en el Martín Fierro, pero un poco eso era la idea de mostrar que la fundación en todos los lugares y en todas las épocas estuvo el gaucho. Después, bueno, se fueron repartiendo las tierras y bueno, después vimos la parte de los terratenientes, los primeros orígenes, por eso tenemos los pueblos como Almeida, gran terrateniente, que es la estancia Altalar, todo lo que se fue armando, digamos, a medida que la actividad empezó a haber una actividad productiva, que la primera etapa fue la etapa de la venta de los cueros, después viene el saladero y después recién viene la carne. O sea que primitivamente, y bueno, acá también tenemos un origen importante de lo que es vascos, vascos franceses, irlandeses, porque por el tema de la repartición de tierras, que de este lado del Salado estaban las tierras más duras, entonces ¿qué pasa? La explotación agropecuaria era más complicada, entonces la lechería, que era el tambo, la producción de los vascos, quedó para este lado, y del otro lado del Salado las tierras más blandas para los italianos, que era los que más cultivaban la tierra. Bien. Fabio, vamos a ir finalizando la entrevista, pero quiero hacerlo con algunas preguntas finales, ¿sí? La primera, retomar el tema de el viaje de las 40 leguas, que la están haciendo un montón de vecinos de nuestra comunidad, e insistir sobre lo que eso significaba, que era fundamentalmente a lo largo de 40 leguas, que son cuántos kilómetros que se buscaba personal para incorporar a las fuerzas en ese momento. Exactamente, 40 leguas representa 200 kilómetros, para que tomemos... Así que 200 kilómetros a la redonda. Exacto. Buscaban gente. 200 kilómetros a la redonda se buscaba gente para los fortines. Entonces por eso las 40 leguas, que bueno, a veces simbólicamente decir 40 leguas y no sabemos cuánto, cada legua tiene 5 kilómetros. Son 200 kilómetros alrededor. Por eso siempre todas las defensas, hasta que pasó el Salado con Rosas, la etapa de conquista del desierto, que era el Salado, y todo más o menos daba entre 100, 150 y 200 kilómetros de lo que era el fuerte de Buenos Aires, que sería hoy la Casa de Gobierno. Bien. ¿Qué elementos, ¿no es cierto?, o qué se ha conservado, o qué se conoce de la vida de esa época o de ese momento, más allá de que tus palabras dejan trascender que se vivía en forma sacrificada o muy sacrificada en esa época, ¿no? Pero ¿de qué forma vivían los milicianos? ¿De qué forma vivía el pueblo de aquella época? Las mujeres también de esa época. Y mirá, vamos a arrancar con una frase, como siempre digo el Martín Fierro, que no había peor ratonera que el fortín. Así que, ¿cómo era la vida? Era totalmente una vida miserable. ¿Por qué? Porque las pagas no llegaban nunca. Siempre estuvo la promesa de que en 6 meses habían los relevos y te iban a llegar las pagas. No llegaban nunca. Y salir fuera del fortín era bastante complicado también por el acecho de los indios, pero no le quedaba otra oportunidad que salir a bolear algún avestruz para poder canjearle al pulpero por las plumas, y así era la cuenta. Siempre fue, bueno, ni ropa mandaban, todo de una manera muy rudimentaria, y por eso ahí también tenemos las expectativas de vida. El promedio de vida era 45, 50 años, entonces imaginémonos vivir a la intemperie, comer como se podía, dormir donde se podía, y con los peligros que generaba alrededor, y sin un maltrato también, porque en realidad después terminan siendo la gente en los fortines la que le hace de peones a los comandantes, que eran los que trabajaban para los terratenientes. Entonces la peor vida que pasó el gaucho fue la de los fortines. Ni hablemos en ese momento, porque la mujer ni se tenía en cuenta lo que padecieron las mujeres. Y después, bueno, a raíz de todo eso, después con el tiempo,
aparte de la laguna cuando se inundaba, rebalsaba todo el agua, quedaba la resaca, en la época de sequía, el barro, bueno, todo eso, un problema sanitario que después, bueno, más adelante se dio la epidemia del cólera, mucho más adelante, pero primero que no había mucho registro tampoco en la época de los fortines, o sea, si moría alguien, moría, y si vivía, vivía, no había mucho para contabilizar, ¿viste? Pero bueno, esa era la vida, la mala vida que se llevaba y el sacrificio que han hecho defendiendo algo y después, como digo siempre, con la famosa ley de vagos, ¿qué se hizo con el gaucho? Mientras se lo precisaba, vamos por un lado, después no se lo precisa, lo mandamos a la frontera como castigo, pero era una forma de esclavitud encubierta, porque no nos olvidemos que también hubo esclavos acá en Navarro. Bien, Fabio, muchísimas gracias por venir en este mediodía. No, por favor, José Luis, muchas gracias a vos por invitarme y a toda la audiencia también por estos minutos que compartimos.